Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DriveMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y DriveMeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar qué tan sencillo y rápido es instalar tu nuevo servidor Ubuntu 20.04 LTS. Hace muy pocos días salieron las nuevas versiones o la nueva versión 20.04 LTS de esta distribución patrocinada o creada por Canonical, y en este video te voy a mostrar cómo crear un servidor Ubuntu 20.04 LTS. Bien, te lo voy a mostrar en este equipo que es Budgie 20.04 LTS y vamos a comenzar en este momento. Este video va a ser en una máquina virtual, pero la instalación es la misma, sea física o virtual. Bien, ya yo tengo mi ISO descargado, ya tengo creada la máquina virtual. Te recomiendo que descargues el ISO desde la página oficial, que es ubuntu.com, preferiblemente por medio de BitTorrent, para que no recargues los servidores centrales y sea mucho más sencillo y rápido. Bien, entonces vámonos a VirtualBox, donde te voy a mostrar este paso a paso en español. Aquí tengo la máquina virtual con el ISO de Ubuntu Server 20.04 de 64 bits. Ya la versión 20.04 no da soporte para 32 bits. Bien, esta máquina virtual básicamente le di 1 GB de memoria y 15 GB de disco. Esto es solamente como ejemplo, dependiendo de tus necesidades, va a ser el diseño de la máquina que tienes que utilizar. Bien, vamos a comenzar entonces. Iniciamos nuestra máquina. Bien, y apenas iniciamos, presionamos una tecla para colocar el idioma. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo podamos ver mucho mejor. Bien, y me voy a pasar a pantalla completa. Muy bien. Bueno, básicamente, después de presionar una tecla, seleccionamos el idioma que queremos para nuestra instalación. En la parte inferior tenemos un listado de las teclas de funciones con el uso que le podemos dar. F1 para pedir ayuda, F2 para cambiar el idioma, F3 la distribución del teclado, F4 los modos, F5 accesibilidad para las personas que tengan alguna discapacidad visual y F6 otras opciones. Entonces vamos a elegir español, presionamos Enter y ahora el menú cambia una buena parte de él, porque vemos que la segunda opción está en inglés, pero bueno, una buena parte cambia al español. Básicamente tenemos 4 opciones. La primera, instalar Ubuntu Server. Le sigue instalar Ubuntu Server con un driver de video seguro, por si no te detecta la tarjeta de video de tu servidor. La tercera, comprobar la memoria RAM, por si tienes sospecha de que la memoria tiene algún problema, pues aquí se le puede hacer un test de memoria. Y la última, cuarta, arrancar desde el primer disco duro. Esto es muy útil si por X o por Y motivo se daña el MBR, el primer sector del disco desde donde hace boot nuestro sistema operativo. Pues con esta opción puedes forzar a que inicie el sistema operativo que ya tengas instalado en tu equipo. Entonces vamos a iniciar por la primera opción, presionamos Enter y esto básicamente nos va a llevar al asistente de instalación para que instalemos. Este boot que acabamos de ver se me parece mucho a estar iniciando un equipo BCD, por ejemplo. Muy bien, esperamos unos segundos mientras termina de cargar esta nueva versión, la 20.04 Focal Foxa, que salió el pasado mes de abril, el día 23 para ser más exactos. Aquí vemos que se generan las llaves para las conexiones SSH de nuestro equipo, nuestro servidor. Bien. Esperamos unos segundos más mientras llega al inicio del asistente.
El asistente sigue siendo textual, es decir, no vamos a tener una interfaz gráfica, sino todo va a ser por medio de consola. Por lo menos este que es el ISO oficial. Posible que más adelante saquen otro ISO que venga con un asistente visual, es decir, con una interfaz gráfica. Por el momento este es el oficial y es totalmente desde consola. Muy bien, se nos da la bienvenida en varios idiomas. Tenemos un botón de ayuda. Por medio del cursor podemos buscar el idioma que queremos usar para nuestra instalación, en este caso español. Le damos a la tecla espaciadora o espacio y aquí vamos a poder, con el cursor hacia arriba, llegar aquí a Layout y básicamente escoger otra variante del español en caso dado. Bien, presionamos Enter y aquí yo voy a seleccionar, por ejemplo, español latinoamericano. Enter. Automáticamente la variante también cambia a español latinoamericano. Bajamos con el cursor hasta hecho, presionamos Enter, toma los cambios y ahora vamos a configurar cómo queremos conectar nuestro equipo a la red. Bien, volvemos a subir con el cursor hacia arriba y aquí tenemos varias opciones. La primera es que se nos muestra la tarjeta de red detectada por el asistente. En este caso se llama EMP0S3, es una tarjeta cableada y ya la tenemos conectada por DHCP. Como puedes ver aquí debajo, el DHCP server en mi LAN pues ya le asignó una IP. En caso dado que no quieras que se conecte por DHCP, por ejemplo, si quieres colocarle una IP estática, es decir, una IP fija, pues le damos a la tecla espaciadora y aquí tenemos una serie de informaciones que podemos utilizar. Por ejemplo, la primera información nos da más información sobre esta tarjeta, incluida la MAC address, que nos puede resultar bastante útil. Y tenemos otras informaciones como es si tenemos esta tarjeta que sea parte de un bond, si es un bridge o en la parte de Netlink Data. Bien, eso por la parte de información. También tenemos la parte de editar IP versión 4, es decir, si queremos colocarle una IP estática, por ejemplo, sería por esta parte. Si queremos activarle IP versión 6 sería por esta otra, o si queremos agregarle un tag para una VLAN sería en la última opción. Bien, entonces vamos a dejarlo así por DHCP. En caso dado que tengas varias tarjetas y quieras colocarlas en bond, es decir, colocarlas juntas para que se vean como una única tarjeta, pues podríamos crearnos, por esta opción, Create Bond, podríamos crearnos esta opción. Para eso, claro, tenemos que tener varias tarjetas de red. En este caso solo tengo una, por lo cual pues no clasifica para eso. Bien, bajamos hasta hecho, presionamos Enter. Aquí nos pide información si nuestro equipo está conectado a internet por medio de un proxy. En caso dado que así lo sea, pues en esta caja de texto donde podemos subir con el cursor, tendríamos que escribir la información de cómo conectarse y autenticarse a ese proxy. En mi caso, como la salida de internet no es por medio de un proxy, pues lo dejo en blanco y presiono Enter sobre hecho. Ahora nos pregunta que cuál es el mirror, es decir, a qué servidor queremos apuntarle para descargar actualizaciones y paquetes. En mi caso, que estoy en Colombia, mi recomendación es no usar los de Colombia porque son mega recontra lentísimos y pues prefiero, es mucho más rápido conectarnos irónicamente a los de Estados Unidos, que tiene que salir de Colombia, pero bueno. Entonces lo que voy a hacer es quitarle este .co, lo dejo como archive.ubuntu.com/ubuntu. Bien, bajamos hasta hecho y presionamos Enter.
Ahora llegamos al momento de particionar el disco de nuestro equipo o el arreglo de discos, y lo podemos hacer de dos formas. Una es automática, que es permitiendo que él haga el particionado por nosotros, y la otra es manual. El particionado automático va a tomar todo el espacio que él detecta, lo va a formatear y va a crear particiones. Bien, no debemos preocuparnos por qué partición crear, de qué tamaño, de qué formato, porque el asistente lo va a hacer todo por nosotros. Además de eso, podemos crear unos volúmenes LVM, que es un gestor lógico de volúmenes. Bien, entonces también podemos seleccionar cuál es el disco que vamos a particionar. En este caso, este servidor solo tiene un único disco y es el que él detecta de 15 gigas. En caso dado que tuviéramos varios discos y que no se vieran como un arreglo de discos, pues por esta caja podríamos seleccionar en cuál es el que queremos particionar. Para este video te voy a mostrar un esquema sencillo de particionado manual. Bien, debes tener en cuenta que esto es solo un ejemplo. Bien, no es que tengas que particionar con las particiones que voy a mostrar, ni los tamaños, ni el formato. Es solamente un ejemplo para que veas cómo es que se hace de forma manual. Entonces, para eso, con el cursor bajamos hasta aquí, hasta Custom Storage Layout, le damos espaciador, bajamos hasta hecho, presionamos Enter y ahora vamos a comenzar a particionar de forma manual. Bien, si miramos desde la parte de arriba, nos dice que la primera partición a crear es la partición para el File System Root, que es donde vamos a instalar nuestro sistema operativo. Bien, yo en este momento me voy a crear una partición, pero más pequeña, para el File System Root. Para eso venimos aquí al disco, le damos espaciador, bien, y en esta parte que nos muestra, donde por ejemplo podemos mirar información del disco, bien, vamos a venir aquí a agregar una partición GPT, presionamos Enter y ahora nos pide el tamaño para esta partición. En este caso voy a crearme una partición de 9 GB, colocamos 9G, bien, bajamos y aquí podemos seleccionar cuál es el formato que queremos usar para esta partición. Por default viene este en 4, pero si presionamos espaciador podríamos elegir XFCS, BTRFS, si es una partición para swap o memoria virtual, o dejarla sin formatear. Bien, yo voy a dejar este en 4 y ahora, ¿dónde es que se va a montar esta partición? Lo voy a dejar que sea para el File System Root. Le damos Enter entonces a crear. Muy bien, ya tenemos una partición para nuestro File System Root de 9 GB. Vamos a crearnos otra partición. Bien, volvemos a bajar con el cursor. Aquí debajo vemos que ahora nos quedan 5, casi 6 GB. Damos espaciador. Volvemos a venir aquí a agregar partición GPT. Y ahora vamos a crearnos una partición para memoria virtual de 2 GB. Para eso escribimos 2G mayúscula. Bajamos. Damos espaciador. Y aquí le decimos que utilice el formato swap. Presionamos Enter. Bajamos hasta crear, presionamos Enter y ahora tenemos dos particiones. El File System Root de 9 GB, la partición para swap de 2 GB y nos quedan casi 4 GB libres. Esos casi 4 GB vamos a utilizarlo para nuestro File System bar www, suponiendo que este servidor, por ejemplo, lo vamos a utilizar para un servidor de páginas web. Bien. Entonces bajamos nuevamente hasta el disco, presionamos espaciador, venimos a agregar GPT y ahora le decimos que, bueno, no escribimos nada en la parte de tamaño para que tome el tamaño restante. Lo dejamos de tipo Stem 4
Y aquí vamos a darle espaciador, bajamos hasta aquí, hasta Other, presionamos Enter y aquí escribimos bar/www, Enter y nuevamente Enter en crear. Y ahora tenemos ya 3 particiones: el File System Root, una partición para bar/www donde vamos a almacenar nuestras páginas web, y una partición para swap. Ya utilizamos todo el espacio en disco, por lo cual ahora ya podemos continuar. Bien, te recuerdo que esto solo es un ejemplo, no es que tengas que hacerlo así, es básicamente para que veas cómo funciona la parte de crear particiones en modo manual. Bien, entonces bajamos hasta hecho, se nos pida confirmación, le decimos que sí, que continúe, y ahora vamos a crearnos una cuenta de usuario. Para eso escribimos primero el nombre de la persona que va a usar el equipo, es decir, el administrador. Después el nombre para nuestro servidor, le voy a colocar ubuser. Esto solamente es el hostname, no hostname más dominio. Bien, entonces solo va a ser el nombre, no el nombre más el dominio. Bajamos, ahora colocamos una cuenta de usuario, una contraseña para esta cuenta de usuario lo suficientemente fuerte. Bajamos hasta hecho, presionamos Enter y ahora nos pregunta si queremos instalar un servidor OpenSSH. Esto es muy importante porque es la forma preferida de conectarse a nuestro servidor Linux para administrarlo desde consola. Entonces presionamos la tecla espaciadora para activarlo, que sí instale. Nos da la opción de importar alguna llave SSH. En este caso no voy a importar una llave, voy a dejar que él las cree. Bajamos hasta hecho y presionamos Enter. Y ahora tenemos una serie de paquetes que podríamos instalar como Snap. Estos paquetes más que todo son servicios que podemos agregar a nuestro servidor de una forma muy rápida, muy sencilla, sin preocuparnos de dependencias, nada, eso sería bastante rápido. En este caso no voy a activar ninguno. Bajo hasta hecho y presiono Enter. Se nos muestra un rápido resumen de lo que está haciendo hasta el momento y ahora ya está instalando. Bien, así que vámonos por un café. Después de una espera de unos minutos, se nos comenta que ya se completó la instalación. Verificamos, no se muestra ningún error, por lo cual ya podemos reiniciar nuestro equipo. Presionamos Enter y el asistente nos debe pedir que retiremos el medio de instalación. Quitamos la USB booteable o el DVD desde donde instalamos, presionamos Enter, se reinicia nuestro servidor y comienza el boot, pero ya esta vez desde nuestro servidor instalado en el disco o los discos de nuestro equipo. Sí, ya tenemos nuestro servidor 2004 LTS instalado de forma local. Esperamos unos segundos mientras termina de cargar para loguearnos con la cuenta que creamos en la instalación. Bien. Muy bien, ya llegamos al inicio de sesión. Podemos loguearnos con nuestra cuenta de usuario. En este caso, pues todavía se nos muestran algunos logs acá en pantalla. No importa, presionamos Enter. Nos logueamos con nuestro usuario. Escribimos la contraseña, presionamos Enter. Y ya estamos en la consola, en la cuenta de usuario que nos creamos. Todavía está creándose algunas llaves, iniciando algunos servicios. Bien. Pero ya tenemos nuestro servidor Ubuntu 2004 LTS. Si miramos con un comando lsb_release-a, aquí nos muestra la información. Tenemos un servidor Ubuntu Server 2004 LTS. El codename es focal. Bien.
Mi primera recomendación, verificar si tenemos actualizaciones. Recuerda que un sistema operativo actualizado es mucho más estable, más seguro y libre de errores. Para eso vamos a ejecutar un comando sudo apt update. Escribimos nuestra contraseña y presionamos enter. Efectivamente tenemos 4 actualizaciones. El siguiente comando sería un sudo apt espacio this-upgrade. Presionamos enter. Nuevamente enter. Son pequeñitos los archivos que tiene que descargar. Ya lo hizo, ya los está instalando. Y ya tenemos nuestro equipo totalmente actualizado. ¿Cómo quedó después de esta instalación? Bueno, recuerda que es un equipo que le dimos 1 GB de memoria RAM y 15 GB de disco. Bien, entonces si miramos un df-h, vemos que nuestro File System root, que lo creamos de 9 GB, está al 47%. El File System var www está al 1%. Bien, si miramos con un free-h, vemos que no está utilizando swap, y de la memoria, del giga de memoria, realmente solo está utilizando 146 megas actualmente. Bien, es bastante óptimo esta implementación. Ya estaríamos listos entonces para agregar servicios para este servidor que ya podemos colocar en producción. Bien, con eso llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. Si fue así, por favor regálame un me gusta, eso apoya el canal, hace que siga creciendo. También compártelo, si a ti te gustó seguramente que a tus contactos les va a encantar. Te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya estás manejando servidores 2004, en qué los estás manejando y qué tal te han parecido. Bien, chao chao y nos vemos en internet.